Así que quieres hacer juegos para Android y has pensado en LibGDX. Bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que LibGDX sigue existiendo, sigue actualizándose y sigue funcionando como toda la vida. Es decir, que incluso en mi curso de LibGDX hasta los capítulos más viejos te pueden seguir dando valor para poder aprender a hacer juegos para esta plataforma. La parte buena es que su generador de proyectos sigue existiendo, por ejemplo, así que puedes seguir descargándolo, rellenándolo y dándole al botón generar para fabricar tu proyecto de Gradle con el que puedes luego crear juegos para esta plataforma. La parte negativa, pues que sigue siendo exactamente el mismo que el que era hace 10 años, y eso significa que se ha perdido 10 años de avances y de evolución en el ecosistema. Por ejemplo, ¿quieres fabricar un proyecto de LibGDX pero quieres usar Kotlin? Mala suerte, no hay ningún checkbox para activar la opción Kotlin. ¿Quieres utilizar alguna de las bibliotecas que has encontrado en GitHub que te pueden facilitar mucho crear tu próximo proyecto? Como por ejemplo KTX o GDX Dialogues, que es una biblioteca que sirve para fabricar cuadros de diálogo nativos a cada plataforma utilizando LibGDX. Tampoco vas a poder. Por eso resulta tan interesante que exista una herramienta llamada GDX Liftoff. GDX Liftoff es otro generador de proyectos, que aparte de tener las opciones típicas de cualquier generador de proyectos de LibGDX, como el nombre del proyecto que quieras crear y las plataformas base en las que quieras que trabaje, también tiene muchos otros checkbox adicionales que están pensados para facilitar la creación de proyectos donde queramos integrar recursos de terceros que no están cubiertos por el generador de proyectos oficial. Y lo más interesante, que facilita crear directamente proyectos de Gradle que tengan plantillas concretas, como por ejemplo un Application Adapter de Kotlin, o todo un juego basado en MVC si quieres ir mucho más deprisa. Aquí te voy a contar sus principales funciones y una vez que te convenza lo único que tienes que hacer es dar al botón de descarga en su página web para bajarte la versión en formato JAR y ejecutarla, como he hecho yo aquí. Con GDX Liftoff todo lo que tienes que hacer después de ejecutarlo es rellenar la información básica de tu proyecto, como por ejemplo el nombre, el paquete principal, y el nombre de la clase principal, y elegir una ubicación en la que quieras depositar tu proyecto, dándole al botón de buscar y eligiendo una carpeta, que tiene que estar vacía. Aunque por suerte si no está vacía tienes un botón para borrar rápidamente todos los archivos que hay en su interior, aunque ve con cuidado con esta opción por si acaso te cargas algo que no debes borrar. Una vez que tengas las propiedades básicas de tu proyecto rellenas, todo lo que tienes que hacer es utilizar los checkboxes que hay, no solamente en esta página, sino en todas estas, para poder marcar cómo quieres que se configure tu proyecto. Aparte de los checkboxes principales, como por ejemplo proyecto para escritorio basado en el WJGL3 o proyecto para Android basado en el Android SDK, también tienes muchas otras plataformas secundarias que con el generador de proyectos oficial no te vas a encontrar. Por ejemplo, la plataforma Headless es un tipo de proyecto especial que ejecuta tu juego pero sin ningún tipo de ventana. Y esto es útil, por ejemplo, cuando estés ejecutándolo en entornos de CI/CD, como por ejemplo GitHub Actions o Jenkins, si lo que te interesa es probar que tu juego funciona de manera automatizada pero no tienes un entorno gráfico en el cual puedas ejecutar el juego sin más. O el backend basado en TVM, que es una alternativa a GWT, que es lo que alimenta su viejo backend para crear juegos que se ejecuten en el navegador web. TVM es necesario fundamentalmente si quieres crear un juego que se ejecute en navegador web, por ejemplo porque lo quieras cargar en itch.io, pero quieres utilizar un lenguaje de programación que no sea Java, ya que GWT solo es compatible con Java. Algo que puedes hacer, por ejemplo, si desde la sección Languages marcas alguno de los múltiples lenguajes de programación que soporta también GDX Liftoff. Por ejemplo, si en vez de programar en Java te apetece programar en Kotlin, puedes marcar la opción de Kotlin y elegir la versión que quieras utilizar. O si quieres utilizar Scala o Groovy, todo lo que tienes que hacer es marcar su checkbox correspondiente y con eso tendrás directamente en tu build.gradle el proyecto con formato Groovy o formato Scala según lo que te apetezca usar. En la sección extensiones puedes elegir todas las extensiones oficiales que te encuentras en el mismo generador, Box2D, FreeType, Basley y todas estas. Pero lo más interesante es la sección Third Party, donde puedes encontrar un montón de proyectos que han sido desarrollados por la comunidad y que puedes integrar rápidamente en tu proyecto. Marcar alguno de estos checkboxes lo que hará es que cuando generes tu proyecto dentro del build.gradle se incluirá la dependencia y las dependencias auxiliares si hacen falta, por ejemplo, para cada uno de los proyectos específicos. Por ejemplo, si has marcado la opción Kotlin, puede que te interese marcar alguno de los proyectos de KTX para así ir más rápido cuando crees tu proyecto. O marcarlo en Box si vas a trabajar con Java. La siguiente pantalla es mucho más interesante todavía. Desde la sección plantillas puedes elegir qué tipo de proyecto quieres crear. Cuando le des al botón Classic, crearás un proyecto típico como los que se ha hecho toda la vida, que te crea una clase main que muestra el logo de libgdx. Pero si quieres ir un poquito más deprisa, tienes directamente plantillas que puedes utilizar para ya crearte código diferente. Por ejemplo, si tienes muy claro que vas a utilizar Steam 2D, puedes elegir una plantilla de Steam 2D. Esto lo que determina es qué tipo de hola mundo se te crea, y eso puede venirte bien si quieres tener mucho más código ya generado cuando le des al botón crear proyecto. Por ejemplo, voy a dejar marcada la opción Steam 2D para que me cree ya directamente un entorno 2D para poder dibujar cosas como una interfaz gráfica.
Por último, antes de darle al botón Generar proyecto, conviene revisar la sección avanzado, donde podemos cambiar la versión de todo lo que se va a crear. Por ejemplo, la versión de LibGDX a utilizar, la versión de Java, donde necesitarás la versión 11 hoy en día si quieres crear para Android un proyecto, o puedes elegir directamente la 17 si no le tienes miedo al éxito, la versión del plugin de Android, e incluso la versión de GWT si lo vas a utilizar. Por cierto, no os he contado que con Android, si le dais al botón plataformas y marcáis el checkbox de Android, directamente se os activa el cuadro de búsqueda donde tenéis que poner la ubicación a vuestro SDK de Android, ¿vale? Eso no ha cambiado, por supuesto. Yo en mi caso voy a crear un proyecto de desktop, por ejemplo de Headless y de HTML, y le voy a dar al botón Generar proyecto para que me cree los elementos del proyecto. Que una vez que se haga, pues los tendré en la carpeta que le haya dicho que quiero crear mi proyecto. Y ahora todo lo que tendré que hacer es añadir a través de NetBeans, IDEA, Eclipse o lo que sea que vayáis a utilizar, o incluso Visual Studio Code, el build.gradle para que lo reconozca como un proyecto y así os deje comenzar a trabajar. Por ejemplo, IDEA. Por lo demás, si tienes que aprender a utilizar LibGDX, tengo un pedazo de curso en mi canal que te puede venir bastante bien. Tiene bastantes años, pero sin embargo sigue siendo algo que vale hoy en día, porque al fin y al cabo las APIs no han cambiado. La única cosa que me estoy dando cuenta que ha cambiado es que los nombres de las carpetas a lo mejor son diferentes. Por ejemplo, con GDX Liftoff los proyectos de escritorio llevan como nombre LWJGL3 en vez de desktop. Y es posible que en vez de web se llame TVM si habéis elegido esta opción. Yo en mi caso lo he marcado simplemente porque había creado un proyecto de Kotlin, pero ahora que lo pienso, como le he pedido una plantilla de Java, pues me ha creado Javas igualmente. Pero esta plantilla ya tiene código con el cual podemos empezar a trabajar. Dentro de mi proyecto desktop está mi clase main, y para ejecutarlo, como siempre, tendré que tirar de Gradle, por ejemplo, abriendo una serie escribiendo gradlew.bat lwjgl3 2.run. En este caso será lwjgl3 2.run porque la carpeta del proyecto se llama lwjgl3, que es la única diferencia porque ya no se llama desktop. Pero si le doy a la tecla Enter y dejo que se vaya compilando, eventualmente terminará de empaquetar mi jar y lo lanzará para que pueda interactuar con él. ¡Uy! Y eso sería todo. Os dejo enlaces en la descripción y en los comentarios fijados al resto de capítulos del curso por si queréis aprender más y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, pues oye, dale al botón me gusta, que así ayudas a que llegue a más personas. Y si te ha gustado mucho, suscríbete para que así si subo vídeos como este, que hay gente que yo sé que querría que lo hiciese, pues te enterarás. Serás de las primeras personas en enterarte. Y activa la campanita, que no sé muy bien para qué sirve, pero campanita, campanita, campanita. Venga, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.